Bueno, vamos a ver si podemos enlazarnos ahora sí con la doctora Laura Ann Jiménez. Ella, bueno, ya sabe usted, ha estado en varias ocasiones aquí en Mega Noticias y la saludo con mucho gusto. Doctora, bienvenida de nueva cuenta a Mega Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Oye, a ver, ya hemos comentado sobre tu libro, ya hemos comentado sobre el tema de la pandemia, el daño irreparable que provocó gran reacción, tu libro, desde luego, en México, que es este recuento de pues la desgracia que ha sido la pandemia en nuestro país. Y yo te pregunto ahora, doctora, a ver, el tema de la vacunación. ¿Cómo vas observando este proceso que ya veíamos Oaxaca ayer, ya veíamos Jalisco, ya veíamos diferentes entidades donde es evidente una falta de estrategia en un tema de vacunación? Pero ¿tú qué valoraciones has hecho hasta el momento? Sí, bueno, resulta muy lamentable que el tema de la vacunación esté resultando algo que es tan mal llevado como la gestión de la pandemia misma. Es decir, se tuvo la oportunidad de que la vacunación pudiera un poquito resarcir el daño que se había hecho durante el primer año de la pandemia. Es decir, es irreparable, como bien lo digo en el libro, porque la gente que ya murió, pues evidentemente no hay manera de reparar ese daño, es un daño que no tiene reparación. Pero viendo hacia adelante, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía y desde luego que la vacunación hubiera podido ser uno de estos mecanismos para disminuir la pérdida de vidas y tratar de corregir un poco el rumbo que ha sido tan pésimamente mal llevado de la pandemia. Sin embargo, pues sí, es muy lamentable ver cómo la estrategia de vacunación pues ha estado caracterizada igual que la estrategia para contener la pandemia en nuestro país, es decir, predominada por planes que no tienen plan, estrategias sin estrategia, mucha irresponsabilidad y desde luego hay algo que es muy grave, que es la falta de transparencia. Con relación a la vacunación, es decir, hasta ahorita no han tenido a bien las autoridades poner una base de datos abierta en donde se pueda tener acceso a qué es lo que está ocurriendo con la vacunación, cuánta gente ha sido vacunada, ha sellado además los contratos de las vacunas para que no se sepa cuántas vacunas se han comprado, cuándo están programadas para llegar. Entonces, no hay manera de corroborar los datos que las autoridades están dando, porque todo se está manejando con tal opacidad que pues no se tiene bien una idea de exactamente, si ellos dicen que vacunaron 200,000 personas, pues hay que creerles, ¿no? Porque no hay una base de datos en donde uno pueda ir a dar seguimiento o hacer análisis independientes de los datos que las autoridades están presentando. Ante estas circunstancias que nos comentas, doctora, que coincidimos completamente en la falta de una estrategia, no hay plan, se publicó un plan de vacunación el 11 de enero, pero ese plan de vacunación quedó, ese mismo día el presidente metía a los maestros de Campeche anteponiendo al personal de salud, que no se ha vacunado todavía en el país el personal de salud, y como dices, el crecimiento de la pandemia lamentablemente sigue dábamos cuenta de los 192,000 personas que han perdido la vida, 193,142 al cierre de ayer, ¿sí? ¿Y hacia dónde vamos, doctora? Con una pandemia no controlada, con un plan de vacunación sin plan, ¿sí? Y con un posible regreso a clases de presión de algunos sectores sociales. ¿Qué piensas de esto? Bueno, el panorama que están sentando, y esto es consecuencia directa de lo que las autoridades están haciendo, el panorama que se sienta para los próximos meses es realmente muy, muy trágico para nosotros. Hay que ver lo que está pasando en otras partes y aprender, es decir, si a estas alturas no hemos aprendido ya de lo que ha ocurrido durante un año de pandemia, quiere decir que pues nunca va a haber aprendizaje. Esto es realmente muy trágico. Lo que ahorita se está viviendo es en Sudamérica, existe un repunte muy marcado de contagios y de defunciones que está siendo encabezado desde luego por el desastre que está ocurriendo ahorita en Brasil, un lugar en donde estaban cantando victoria hace meses pensando que ya la población tendría esta malentendida, mal llamada inmunidad de rebaño a través de la infección natural, y ahora resulta que Brasil tiene el 85% de sus hospitales saturados y están muriéndose más de 2,000 personas al día en Brasil. Brasil está al borde del colapso por esto.
pero no es solo Brasil, es Uruguay, es Paraguay, ¿sí? O sea, son ya varios países de Sudamérica y lo que aquí está pintando es que esta misma ola viene ahora para México. ¿Por qué? Porque en nuestro país, no se ha controlado la propagación de los contagios en la comunidad. Seguimos dejando que la gente se contagie sin control alguno, la gente se sigue contagiando, nada más que ahora el contagio es peor porque las variantes del virus son las que están predominando ahorita en nuestras comunidades, queriendo decir que la gente tiende a infectarse más porque es una variedad del virus que es más contagiosa. Entonces, nos está pintando un panorama terrible con este asunto de que las autoridades todavía después de más de un año no han tenido a bien ponerse las pilas para establecer estrategias de contención epidemiológica para detener la propagación de los contagios. Esto, aunado a la dispersión ahora de las variantes, estas mutaciones del virus, y a una campaña de vacunación que simplemente no avanza. Es decir, hay que hablarlo con claridad. Se tiene solamente al 0.5% de la población mexicana vacunada con las 2 dosis de vacunas. Es decir, al día de ayer habían 606,000 personas ya con las 2 dosis. Es decir, solo hay el 0.5% de la población completamente inmunizada. Si pensamos en que necesitamos aproximadamente el 80% de la población inmunizada para que la vacunación sirva para controlar la pandemia, pues sí, estamos muy mal. El escenario es realmente muy grave y es una carrera contra el tiempo antes de que esta siguiente oleada o repunte llegue aquí a México, que ya está desde luego dispersándose por todo Sudamérica. Una pésima noticia, esto desde luego ante las circunstancias. Finalmente, tú has señalado a las autoridades como criminales por no actuar, por no hacer, por no tomar las acciones, ¿sí? En haber convocado a la sociedad entera, al sector privado, a todo mundo bien organizado. Todos queremos vacunas, no estamos en contra del gobierno, pero ¿qué pasa, doctora, entonces? Pues sí, es criminal y, o sea, lo dije y lo sostengo y lo reitero, de hecho, porque teniendo al alcance una forma de poder salvar las centenas de miles de vidas que se están perdiendo, tener eso enfrente y tomar la determinación de no hacerlo, pues eso es criminal. Hay que entender algo, las cifras oficiales en México al día de ayer eran las que acaba usted de señalar, que son 193,142 fallecidos, pero la realidad es que esta cifra tiene que ser multiplicada por 2.57 de acuerdo con el exceso de mortalidad, que es una cifra que también las autoridades reconocen como verídica. Lo que pasa es que no han tenido a bien corregir las cifras oficiales porque desde luego que esto pues va a ser muy dramático. Pero la cifra real al día de hoy es de más de 496,000 personas. Quiere decir que estamos a punto de llegar al 500,000 de fallecidos por COVID-19. Y si a estas alturas no parece que es inminente que las autoridades, nos hablen con claridad, se transparenten las cifras y las acciones que están llevando a cabo, establezcan la estrategia de contención de los contagios que puede permitir salvar vidas de forma inmediata y aceleran la campaña de vacunación, no se hace ninguna de las anteriores. Y si eso no es criminal, pues entonces díganme qué, porque aquí se han muerto 500,000 de mexicanos y eso es una actitud criminal. ¿Qué tenemos que seguir haciendo los mexicanos para cuidarnos ante esta negligencia de las autoridades? Sí, la población tiene que saber que somos parte muy importante del esfuerzo de contención y para ello lo que se necesita es todo mundo debe cuidarse del contagio a toda costa, utilizar cubrebocas bien ajustado sobre nariz y boca todo el tiempo que salgan de casa, ventilar todos los espacios cerrados, llámese transporte público, privado, salas de espera, cualquier edificación necesita ventilación. Esto es importantísimo para prevenir el contagio. Los cubrebocas, ventilación, evitar aglomeraciones, desde luego, eviten aglomeraciones y la higiene de manos y superficies, desde luego que funciona. Esto es lo que nosotros podemos hacer, pero el mensaje más importante es esto.
La vacunación está aquí, está muy bien, hay que dar gracias, pero la vacunación no va a salvar a los próximos 100,000 o 200,000 muertos si no detenemos la propagación de los contagios. Necesitamos hacerlo con, sin y a pesar de las autoridades. De acuerdísimo. Doctora, te agradezco mucho estos comentarios para Mega Noticias. Laura Jiménez, gracias doctora, como siempre, bienvenida a Mega Noticias y escuchando tus comentarios. Atentos. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes.